Hola, hola, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Yo soy Lili y para hoy les voy a compartir cómo realizar este conejo. Es un conejo hecho con un frasco de vidrio, un frasco de conserva. Espero que me acompañen en todo el paso a paso, que me acompañen hasta el final para que aprendas a realizarlo junto conmigo, ¿sí? No me quedo con nada. Todos los detalles te los comparto para que lo hagas igual. Gracias a las personas que se encuentran en el chat. Mil y mil gracias por su apoyo. A las personas que dejan su comentario. A todos, absolutamente a todos, mil y mil gracias. Empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno, y estos son los materiales o la mayoría de los materiales que necesito para realizar este conejito. Bueno, lo primero que necesito es un frasco de estos de vidrio de conservas. Este tiene de altura 13.5 centímetros, 13.5, y el contorno es un poquito más de 25 centímetros, por si lo quieren utilizar o hacerlo del mismo tamaño del mío. Tengo hilos también correspondientes a los colores que voy a utilizar. Aquí tengo fleece, ¿sí? Este es fleece, es como si fuera un pañolensi del que es suavecito. Peluche de pelo largo en color blanco. La verdad voy a utilizar una pieza muy pequeña. Si no tienen de este también sirve el que es tipo ovejero. Aquí una tela de cuadros, ustedes pueden utilizar la que prefieran o la que más les guste. Aquí tengo una parte de una media, de un calcetín de estos que parece como tipo toalla. Este es talla 9-11, ¿sí? Es como un 4 o 7 si no estoy mal en otros países. Digamos para adulto, para mujer, ¿sí? Que calce entre 36 y 37. Algodón de relleno, hilos, agujas, un poco de rubor, ojos. Tengo en este estilo, tengo 3, que ahora cuando los voy a utilizar les muestro bien por cuál me voy a decidir. Tengo 2 botones en forma de corazón, que es para decorar. Aquí les muestro. Y la nariz para animales, que normalmente uno las utiliza para conejos, ratones, ¿sí? Ahora les doy también de una vez la medida. Esta tiene de ancho 2 centímetros, o sea que es grandecita, ¿sí? Es de las grandecitas de 2 centímetros. Ella es plástica, no tiene tipo tornillo ni nada, sino que es de las planas. Así pueden hacerle una captura de pantalla y preguntarlas en la tienda o almacén donde los vayan a comprar. Recuerden que muchos de estos materiales los venden en tiendas para manualistas. Yo no compro en un solo lugar, yo veo las medias en la calle, las telas donde venden telas, otras cosas donde venden cosas para las costureras, para las personas que hacen ropa, entonces allí. Silicona caliente también. Y recuerden que si de pronto se me olvida algún material, en la descripción, siempre allí en la descripción, dejo la lista completa de materiales y también el enlace de los moldes. Entonces con esto comenzamos. Bueno, aquí tengo los moldes que les voy a compartir y voy a explicar otras piezas que no tienen molde. Entonces, por ejemplo, para la cabeza son 2 piezas, para las orejas 4 piezas, para las patas superiores 4 piezas, para las patas inferiores 4 piezas y para la base de las patas, si estas que tienen esta forma, como le voy a hacer base, van a ser 2 piezas. Estas tienen molde. La cola les voy a compartir un molde por si de pronto quieren hacerlo aparte, o también pueden ponerle un pompón, pero yo la cola la voy a sacar de la pieza de media. Esta va a ser la que me va a cubrir el cuerpo. Entonces ahora les voy a mostrar, por eso esto no tiene molde, porque vamos a utilizar este calcetín o esta media, y de aquí sacaríamos la cola. Si de pronto no tienen media y lo quieren hacer en tela, entonces ya harían una pieza circular grande y cubrirían el cuerpo para que les quede entonces ya cubierto el cuerpo del conejo. Pero entonces les explico cómo lo voy a hacer yo. Y en cuanto a las barbas que le voy a hacer para que quede un poco más sobresalida su cara, lo voy a hacer en peluche de pelo largo, ¿sí? Peluche blanco. Y aquí puse la pieza, es aquí donde voy a poner la nariz, entonces por eso se las muestro. La única pieza que les voy a enseñar cómo cortarla es esta, porque las otras, pues como pueden ver, se deja aproximadamente 1 centímetro por todo el contorno de cada una para que le den tolerancia a la costura. Pero el peluche normalmente las personas cortan, y cuando cortan pican el peluche y por eso a veces queda mal. Lo que debemos hacer es tomar de pronto unas tijeras de estas que son de muy buen filo y vamos a cortar solamente la tela. No vamos a cortar el peluche, sino solo la tela, porque eso va a permitir que tenga un mejor efecto. Entonces ya lo voy a cortar a ras. Este no le voy a dejar tolerancia.
Bueno, aquí ya tengo las piezas listas para coserlas. En este proyecto voy a trabajar puntada recta o tipo máquina, la que es continua. Si quieren hacerlo a máquina y tienen, háganlo. Si no, ya saben que a mano también pueden lograr todos sus proyectos. Lo que voy a hacer en este caso es coser por todo este contorno y voy a dejar la base sin coser para poder luego dar vuelta a la pieza y rellenar. Lo mismo voy a hacer con las orejas. La base la dejo abierta. Estas son las patas superiores. Voy a dejar esta parte abierta y el resto lo voy a coser, porque por aquí es donde voy a dar vuelta y rellenar, y para que los deditos me queden bien armados. En el caso de las patas, sí, que igual ahora se las muestro también cuando ya las vaya a coser, voy a coser todo el contorno, todo el contorno, pero en uno de estos lugares, en el talón, por decirlo así, en la parte de atrás de la patica, voy a dejar un espacio para luego también dar vuelta a la pieza, porque luego de que lo tenga ya unido pondría la plantilla. Igual todo esto yo se los muestro, no se preocupen, que yo les mostraría cómo vamos a unir más que todo las paticas, que es la que de pronto más trabajo tiene de todo lo que vamos a coser. Bueno, ya he cosido las piezas, como pueden ver, por ejemplo, las orejas, como les indiqué ahora, la cabeza también, dejando siempre el espacio para poder rellenar. Estas son las paticas, las patitas superiores, también dejé espacio arriba para dar vuelta luego a la pieza y rellenar. En cuanto a las patas de la parte baja, aquí ya tengo adelantada una para que la vean. Cosí una parte, dejé un espacio de aproximadamente unos 3 centímetros, continué cosiendo, y la parte baja o la base sí la dejo sin coser porque ahora voy a unir, ¿sí?, esta pieza en cada una. Entonces aquí les voy a mostrar. Miren, aquí ya cosí un pedazo, voy a dejar el espacio por donde luego voy a dar vuelta a la pieza y la voy a rellenar cuando ya esté totalmente armada. Entonces aquí empiezo la costura de nuevo y hago lo mismo que en la otra patita. Ya después de que he cosido la pieza, como les mostré ahora, pongo con alfileres la base o planta de su patita, ¿sí?, la planta del pie, y voy a coserla por todo el contorno usando la misma puntada que he hecho durante todo el trabajo, puntada recta, y cierro totalmente. Bueno, así queda entonces la pieza cuando ya la coso. Miren, queda totalmente unida a la base, a la patita del conejo. Y ya, como pueden ver, tengo todas las piezas, ya tengo todas las piezas. Ahora lo que voy a hacer es darle vuelta a cada una, siempre de una manera cuidadosa para no dañar las costuras. Recuerden que, por ejemplo, en mi caso, yo los hago totalmente a mano, procuro que la costura sea firme, pero no hay por qué dar vuelta como con afán. ¿Listo? Entonces vamos a dar vuelta a todas las piezas y las vamos a rellenar con algodón de relleno.
Bueno, ya están las piezas principales o las que tienen relleno, que es la cabeza. Aquí están las patitas superiores y estas son las patas inferiores. ¿Listo? Miren, las relleno bien, que queden bien rellenitas. Esta es la parte de que había dejado el espacio. Ahora lo que hago es sellarlo con una puntada invisible para que no se note mucho, porque estas piezas sí quedan en el exterior. Esta no se ve porque esta va a quedar cubierta, pero estas sí se van a ver un poquito. Entonces es bueno siempre ser cuidadoso para sellarlas. En cuanto a las orejas, ellas no se rellenan. Si las quieres alambrar, podrías utilizar, por ejemplo, un chelín, un limpiapipas en color blanco. Yo la verdad no lo tengo, pero podrías introducirlas. Aquí les voy a mostrar. No lo voy a hacer para el mío porque no tengo el chelín blanco y se notaría. Entonces, pero algo así, lo introducen y esto permitiría que tuviera mayor movimiento las orejas. Miren cómo quedan de lindas, sino que no lo tengo. Entonces, y para que quede rosado, no me gusta mucho. Entonces, en este caso yo no las voy a utilizar, pero ese es un truquito que les doy para que las orejas les queden todavía mucho más lindas. Entonces ya saben que sellamos las piezas. Bueno, ya todas las piezas están llenas y también ya selladas. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar una aguja capotera. Esta aguja aproximadamente de unos 7 centímetros y voy a enhebrar 5 hebras de hilo, que cuando la anude en el extremo en realidad me van a quedar 10. ¿Sí? 10 hilos hay aquí. Esto es en color café, el hilo es en color café y este me va a servir es para hacerle, por decir así, los deditos, para hacer la muestra de los deditos en cada una de ellas, tanto en las patas superiores como en las inferiores. Entonces voy a ponerlo en la parte baja, busco el centro y lo llevo hasta donde está uno de los dedos y esto me va a permitir marcar el dedo. Listo, y lo llevo al centro de nuevo. Esta parte no se va a ver, ¿no? Esta parte va a ir pegada en el frasco, entonces no se va a notar y me va a dar un aspecto muy bonito en los dedos. Entonces aquí llego y luego lo llevo al otro. Bueno, aquí ya tengo entonces las patitas ya listas. Miren las patas listas. En la parte del revés, allí anudo normal. Esto no se va a ver y así queda. Ahora voy a trabajar la parte de las patas grandes, la pata de abajo, y voy a hacer lo mismo. Entonces lo que hago es tomar más o menos una medida de 3 centímetros. En el centro introduzco la aguja y voy a sacarla casi en el centro. En el centro no se hace exactamente porque la costura no deja que salga la aguja bien. Entonces es por eso. Entonces aquí miren, introduzco y voy a tallar lo mismo. Lo voy a tallar exactamente igual como hice con las patas superiores. Aquí se introdujo el nudo, está bien, lo sujeto. Y ahora lo voy a hacer en la otra pata. Yo guío el hilo, normalmente soy yo la que voy a guiar donde quiero que esté. Y hago un poco de presión para que me quede el dedo listo, para que el dedo quede hecho. Y lo mismo voy a hacer acá.
aquí lo saco, miren, ya queda el de los 3 dedos principales. Este hilo, por ejemplo, lo saqué un poquito más corrido, a unos 2 milímetros. Introduzco de nuevo. Listo, lo llevo de nuevo al inicio para que no me queden como las patas tan gordas. Aquí donde lo introduje me devuelvo de nuevo y lo llevo donde era como la curva, donde inicia la curva. Lo llevo allí. Lo intento sacar. Recuerden que por la costura a veces es un poquito más difícil, pero no importa. Y lo voy a sacar. Y hago de nuevo, me devuelvo. Puede ser a unos 2 milímetros. Y así queda entonces la patita. Ya anudo y queda lista. Bueno, así quedan entonces las patitas. Miren ya cómo quedan trabajadas. Y ahora lo que voy a trabajar es la cabeza. Entonces aquí ya está sellada, ya tengo lista la cabeza. Lo que voy a hacer es pegar las orejas con un poquito de silicona, las pego acá arriba y luego las refuerzo con hilo y aguja. Me pongo unos protectores. Estos protectores son de silicona, que en realidad no son protectores, ellos son para quitar esmalte, pero yo los compré para protegerme los dedos porque normalmente en este tipo de trabajos a veces me lastima. Entonces les recomiendo siempre con mucho cuidado poner un poquito de silicona, solamente es un poquito porque es para fijar la pieza y ya luego la coso. Aquí ya están listas las orejas, ya las cosí también. Ahora lo que voy a hacer es pegar inicialmente. Este es el molde de la barba que ahí está en los moldes. La voy a poner, bueno, es una barba, es como una barba bigotes, en realidad es como para darle un efecto. Inicialmente la voy a pegar, listo, la voy a pegar aquí, luego también la pegaré en la parte baja y también coseré para reforzar mucho más. Y el exceso de peluche también se lo puedo cortar, listo, lo podemos cortar para que quede más bonito. Ya está listo, entonces ahora voy a medir. Por ahora voy a poner solamente la nariz un momento y también los ojos porque necesito saber dónde voy a ubicar las cejas. Listo, voy a enhebrar también hilo como hice con las patas, igual y voy a hacerle las cejas. Aquí voy a señalar con un bolígrafo termoborrable donde van a ir las cejas para poderlas coser y que me queden en el lugar que deseo. Entonces aquí marco. Bueno, después de dejar la marca, entonces tomo el hilo y la aguja y lo voy a introducir en la parte baja porque lo primero que voy a hacer es una marca como partiendo de donde va la nariz para quedar como esta marca que normalmente tienen aquí, digamos la carita de los conejos. Entonces voy a hacer esta primero y luego llevo el hilo hasta las cejas y así me queda mucho mejor y escondo los nudos y entonces no se van a ver, que a veces estos truquitos son buenos para que nos queden los trabajos bien hechos.
Bueno, aquí ya puse entonces las puntadas a nudo, que recuerden que esta parte no se va a ver, y entonces queda listo. Voy a pegar las piezas de la nariz y los ojos con silicona caliente, pero recuerden que debo aplicar la silicona, dejar que enfríe un poco y ya luego sí los pongo. Bien, así queda entonces ya la cabeza. Faltan solo unos pequeños detalles, de pronto un poquito de color, una decoración, un moño, sí, cualquier cosita que de pronto lo haga ver mucho más vistoso, mucho más lindo. Ahora aquí tengo una pieza de 7 centímetros, el ancho es 7 centímetros y de largo lo tengo de 65. Si quieren lo pueden hacer más largo o un poquito menos largo. Lo importante es que esto va a ser como una decoración del vestido, por decirlo así, el traje del conejo o la coneja, por ejemplo. Queda hermoso también, aquí lo hice muy unisex, pero también pueden hacerlo en fucsia o color amarillo, la tela que ustedes tengan, en flores, queda hermoso, muy primaveral. Entonces lo que voy a hacer aquí es empezar a zurcir. Voy a empezar a hacer una puntada recta pero intermedia, porque voy a hacer que esto se zurza, miren que quede así. Eso nos va a dar un aspecto muy bonito en la tela y así vamos a poder ponerlo en el frasco. Bueno, ya la pieza quedó lista, entonces aquí en el frasco por ahora lo que voy a hacer es que voy a pegar una pieza de la misma tela del conejo aquí en la tapa, y voy a poner también la pieza que acabé de zurcir. La voy a pegar muy bien, así que me quede bien centrada, bien pegada, porque ella es la que me va a ayudar a cubrir la tapa. ¿Listo? Bueno, ya la tapa está lista. Ahora lo que voy a empezar es a trabajar el cuerpo. He tomado una pieza de guatán. Los materiales no se los mostré, pero recuerden que igual en la descripción siempre dejo toda la información, la lista de materiales y el enlace de los moldes. Entonces lo que voy a hacer es cubrir la botella, el frasco, para que me quede un poco más abollonado el cuerpo. No quiero que quede tan plano, aunque la media es gruesa. Entonces voy a empezar a aplicar silicona y pegar esta pieza. El sobrante luego lo quito, no se preocupen. Después de haber puesto entonces la guata, voy a poner la media. Recuerden que la mía no es completa, es una parte, pero que la voy a utilizar en este proyecto. Entonces así pueden hacer ustedes cuando tengan piezas de otros proyectos que les ha quedado. Listo, lo voy a cubrir. Y todavía no voy a sellarlo porque necesito que el cuerpo, y eso es una prueba que voy a hacer aquí con la tapa para buscar la parte trasera, que me quede, y la voy a ir ubicando donde lo voy a poner. Entonces, buscando la parte trasera, ya que está la tapa, me señala que hacia esta parte va a ser como quien dice la cola o el cuerpo trasero de mi conejo. Entonces, en este lado
Voy a rellenar un poquito más con algodón de relleno para darle una curva a la parte trasera. Ya queda así la parte trasera. Entonces ahora sí voy a estirar muy bien la media. Ven que acaba de quedar, pierde la forma de la botella, ¿sí? Del frasco, y aquí va a quedar culoncito. Allí es donde voy a ubicar luego la cola, o sea que este va a ser el frente del conejo. Y acá lo que voy a hacer ahora es poner silicona, pegarlo muy bien, que no vaya a tocar la rosca porque lo necesito en la parte baja, y lo decoro con un poquito de cordón. Bueno, así entonces queda en la parte superior, como vieron corté, y ese pedacito lo doblo hacia abajo para que quede cubierto el cordón. ¿Listo? Lo voy a dejar aquí a un lado. Ahora voy a hacer la cola. Recuerden que si no lo hacen con esta misma, o que pueden hacerlo con un pompón o sacar el molde. Yo lo voy a hacer como un pompón. Voy a tomar el sobrante que quedó de la media y voy a cortar como si fuera una especie de un cuadrado. Voy a coser alrededor, lo relleno y así voy a hacer mi cola. Zurzo, relleno y listo. Bueno, ya con el pompón listo, entonces lo que hago es pegarlo en la parte de atrás. Ahí se nota, aquí está la colita. Esta es la colita del conejo. La pego con silicona y luego lo refuerzo con aguja e hilo. ¿Listo? Para que quede bien. Bueno, ya queda entonces así la cola. Ahora voy a empezar a poner las piezas. Voy a ubicar las piernas aquí a los lados, ¿sí? Que hagan juego, miren, que se vea la distancia entre las piernas, la cola, la parte trasera del conejo. Lo voy a pegar inicialmente con silicona caliente, sostengo muy bien hasta que quede muy bien pegado y luego entonces daré unas puntadas como las he hecho con parte del trabajo, y entonces eso va a permitir que quede muy bien así puesto. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a hacer.
Bueno, así quedan ya las paticas. Miren todo el contorno. Yo lo que hice fue que pegué, como les dije, sostuve muy bien y luego pasé puntadas, entonces eso hace que pareciera que saliera de la misma pieza. Listo, que estuviera en una sola pieza. Miren acá atrás cómo se va viendo. Y ahora voy a hacer el mismo proceso pero con las manitos. Las voy a poner aquí, que queden enfrente en el cuerpo, también las pego y luego hago la costura. Bueno, aquí les quiero mostrar la diferencia de cuando la pieza está cosida y cuando solamente está pegada. Miren que ella se ve bien unida al cuerpo. Aquí se ve la separación, listo. Igual en la parte de atrás, miren, se ve adherida al cuerpo. En cambio, la que es con silicona solamente se ve como sobrepuesta. Sí es bueno a veces si quieren pegarlos para que la pieza dure todavía mucho tiempo más. Pero si lo que quieren es solamente sobreponerlas, entonces las sobreponen, que igual no hay problema, ¿listo? Entonces yo voy a seguir cosiendo para adelantar el trabajo. Bueno, ahora sí ya terminé, ya lo cosí. Miren cómo va dando la forma todo el cuerpo, las paticas, todo los detalles que uno le va dando al muñeco y él va dando como forma. Lo voy a subir un poquitico aquí porque necesito ubicar la tapa. Recuerden que él tiene un sentido, por decirlo así, entonces la voy a poner, la ajusto y aquí ya está la tapa. Lo que voy a hacer ahora es pegar la cabeza y creo que se ve, es que voy a intentar alejar un poco la cámara para poder mostrarles bien, pero bueno, lo principal aquí es poner mucho pegamento y silicona, por supuesto, y pegarlo, ¿sí? Así nos queda centrado. Bueno, ya también lo cosí. ¿Por qué lo coso? Porque como la tapa es la que mayor manipulación tiene, entonces debo unir muy bien la cabeza a la base, ¿sí? A esta base que le hice en color rojo, para que quede así cada vez que necesite yo abrirla o cerrarla, entonces pues quede perfecto. Listo, así va a quedar entonces. Si quieren pueden decorarla un poquito más, ¿sí? Aquí lo puse muy neutro, se puede decir que con este color en cuanto a rojo es para que sea muy, ya sea masculino o femenino, ya ustedes lo deciden. Voy a alejar un poquito la cámara, creo que aquí me toca alejarla un poquito más para que se vea. Bueno, le voy a poner un poco de color, rubor, ustedes saben, con brocha, con algodón, con lo que ustedes tengan. Le voy a poner un poquito aquí arriba para que se vea más rosado. Son pequeños detalles, listo, ustedes ya le hacen lo que ustedes quieran, lo que más les guste. También en las orejitas para que se vea un poco más, no se vea tan blanco, con un poquito de rubor o pintura en brocha seca también. Miren que ahí les va dando un poco de color. Y lo mismo en esta otra. Miren, así. Yo lo hago con algodón, es un algodón y yo le voy poniendo un poquito para que ustedes vayan viendo. Si le pusieran el alambre, como les dije, ya aquí les subo. Si les pusieran el alambre podrían darle formas a las orejas. Yo aquí lo tengo es solamente un poquito con las mismas manos le he dado la forma, pero con el alambre quedaría siempre un poco más quieto. Entonces aquí sigo dando. También lo pueden hacer si quieren en las manitos, en los pies también, para darle un poco más de color. Yo le iba a poner inicialmente unos botones que se los mostré en los materiales,
unos botones rojos, pero decidí que no porque lo voy a decorar con una zanahoria. Bien, esa zanahoria la compré y creo que se ve muy bien con ella. Voy a poner aquí, y entonces miren cómo se ve de linda, realza mucho el color. Entonces eso es lo que voy a hacer, se la voy a pegar en esta parte para que quede como si las manitos la estuvieran tomando, o pueden ponerle varias abajo. Yo compré un paquete, pues ya vienen listos, no las hice yo, ellos ya vienen listos así, y pues con ellos puedo también decorar. Entonces espero que la idea les haya gustado, que la pongan en práctica. Recuerden que en la descripción siempre les dejo información importante. Y también quiero agradecer a todas las personas que nos apoyan, que nos regalan su me gusta, que se suscriben, porque es totalmente gratis y nos ayudan muchísimo. Déjanos tu comentario también y comparte, por favor, comparte, para que muchas personas conozcan nuestro trabajo y puedan también realizarlo. Miren, aquí les voy a mostrar cómo queda. Igual ustedes saben que al final les dejo las fotos porque la luz a veces no ayuda mucho. Siempre busco tener muy buena luz, pero la verdad a veces se hacen algunas sombras que evitan que se vea el trabajo, pero que espero que les guste, como les digo, y lo pongan en práctica. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.